Hola chicos de grado octavo, vamos a empezar entonces con la explicación de esta semana sobre el trabajo de Comparative Adjectives. Entonces vamos a empezar primero con un repasito súper chiquitico de la primera actividad, la actividad número 1, que era sobre adjectives. Aquí lo tenían ustedes entonces, que la primera parte de la actividad era una lista de adjectives. Y quiero recordarles que un adjective o un adjetivo son esas palabras que utilizamos para describir una persona, un sentimiento, una emoción, una cosa, un lugar, en fin, todo lo que utilizamos para describirla. Tenemos entonces aquí varias columnas con varios adjetivos. Hay unos adjetivos, por ejemplo, el primero de la columna izquierda, angry, yo creo que todos lo conocemos, que es enojado, ¿cierto? El primero de la columna número 4, que es big, es grande. Entonces son todas esas palabras que utilizamos para describir algo. Entonces, ya sabiendo que los adjectives son esas palabras que utilizamos para describir, como big, como noisy, ruidoso, ¿cierto? Como angry. Ahora vamos a mirar qué son los comparative adjectives, que son algo básicamente muy parecido. Entonces, como utilizamos estas tres palabras para describir, vamos a utilizar los comparativos para, como dice su nombre, comparar, para mirar cuál es más grande, cuál es más ruidoso y cuál es más enojado o más gruñón, por decirlo de esa manera. Y esos son los que vamos a llamar comparatives. Es muy fácil, es muy sencillo. Son básicamente esas palabras a las que nosotros en español les añadimos el más. Entonces, por ejemplo, más grande que, más ruidoso que, más gruñón que. La clave entonces para este tema está en contar el número de sílabas que tiene la palabra, que tienen los adjetivos. Recuerden que una sílaba es la unidad más pequeña de sonido en la que se dividen las palabras. Por ejemplo, la palabra sílaba tiene sílabas, tiene 3 sílabas. Entonces, en inglés podemos encontrar palabras de una sílaba, podemos encontrar palabras de 2 sílabas y podemos encontrar palabras de 2 o más sílabas. Dependiendo de esto, es entonces como vamos a hacer funcionar todo el tema de los comparativos. Empezamos entonces con la regla número 1 y la regla 1.2, que son las reglas que aplican para las palabras o los adjetivos que tienen una sílaba. ¿Listo? Entonces es muy sencillo. Para estas palabras que tienen adjetivo o estos adjetivos que tienen una sola sílaba, es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es que al final vamos a agregar ER. Pero esta es la regla número 1, pero entonces hay una pequeña aclaración aquí con la regla 1.2, y es que cuando tenemos adjetivos como fat o big, que terminan en consonante, vocal y consonante, y para hacer esto entonces les recomiendo que hagan este ejercicio. Van a hacer de atrás hacia adelante, consonante, rayita, vocal, punto y consonante. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a doblar la última consonante y vamos a agregar ER. Es lo único, ¿cierto? Entonces en la primera, en la 1, tenemos por ejemplo la palabra tall, que significa alto. Y entonces como no termina en vocal, en consonante, vocal, consonante, sino en consonante, consonante y vocal, en este caso entonces solamente vamos a agregar ER. Pero como en esta de acá abajito, en la palabra fat, que significa gordo, termina en consonante, vocal y consonante, entonces vamos a agregar ER también, pero además vamos a doblar la última consonante y nos va a quedar de esta manera, fatter. Y además de eso, entonces, con otro colorcito por aquí les voy a poner la palabra than. Taller than, fatter than. Y este than significa que. Entonces, más alto que, más gordo que. La regla número 2, que ustedes la deben tener allá en sus tablas, dice que vamos a utilizar la palabra more, que significa más, el adjetivo, y la palabra than, que ya les había dicho que significa que. Entonces, más algo que. Recuerden que estamos comparando.
Entonces, en este caso, vamos a utilizar esta regla para las palabras que tienen 2 o más sílabas, para los adjetivos que tienen 2 o más sílabas. Por ejemplo, beautiful, dangerous. Entonces vamos a poner more beautiful than. ¿Por qué? Porque esta palabra beautiful tiene varias sílabas. Beautiful. Entonces utilizamos more than. ¿Entendido? Entonces después viene la contraparte, que es el 2.2, que allí lo tienen ustedes también en su tabla. El 2.2 es una pequeña, digamos, enmendadura que se le hace a esta regla. ¿Por qué? Porque dice que para esos adjetivos que tengan 2 sílabas, ¿listo? Voy a ponerlo acá, 2 sílabas. 2 syllable adjectives. Para esos que tienen 2 sílabas, pero que esas 2 sílabas terminan en Y. Entonces, sílaba número 1, sílaba número 2 que termina en Y. En ese caso, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar esta Y por una I latina. ¿Por qué? Por motivos de sonido. Nos va a sonar más bonito de esta manera, entonces lo vamos a hacer así. Tenemos entonces el ejemplo de la palabra happy. Y la palabra happy tiene 2 sílabas. Happy. Y además, esa última sílaba, esa segunda sílaba, termina en Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para transformarlo en un comparativo, vamos a cambiar esa letra Y por una letra I latina. Entonces, vamos a poner happy y le vamos a agregar ER. Como le agregamos ER, entonces no vamos a agregar la palabra more. ¿Listo? Porque ER sería básicamente lo mismo que la palabra more. Igual que en esta explicación de acá de la primera sílaba, entonces tenemos taller than, no tenemos more taller than, porque diríamos más alto que, no tendría sentido. Y la última regla, la regla número 3, dice que hay unos que son irregular forms. Esos irregular forms son básicamente esos adjetivos que no se acogen a ninguna regla. Para esos adjetivos no funciona ninguna de las reglas que hemos mencionado antes. Son unos adjetivos rebeldes, irregulares, que no los vamos a cambiar de ninguna manera como lo indica la regla, sino que ellos tienen su propia forma. Entonces son 3. Son las palabras good, bad y far. Good, que significa bien o bueno. Bad, que es lo contrario, malo. Far, que significa lejos. Para good, entonces vamos a poner la palabra better than. Mejor que. Bueno y mejor. Para bad, que es malo, entonces vamos a poner la palabra worse, que significa más malo que than. Y para far, vamos a poner entonces la palabra further. Far, lejos, further, más lejos que than. Entonces, chicos, ya teniendo esta explicación, ya conociendo las 3 reglas, les voy a contar entonces de qué se trata la actividad. Tienen ustedes que conectar ambas actividades, la número 1 y la número 2. De la número 1 vamos a tomar la lista de adjetivos, que son muchos adjetivos, y vamos a empezar con el primero de la lista, que es angry. Voy a tomar el primero de cada uno de cada una de las columnas. De la columna número 2, el adjetivo es adorable. De la columna número 3, el adjetivo es blaring, el primero, porque de ahí en adelante siguen varios. De la número 4, el adjetivo, el primero que aparece allí es big. De la número 5, el primer adjetivo que aparece es agreeable. Entonces, cada uno de estos adjetivos los van a transformar en comparativos, ya conociendo las reglas y ya sabiendo cómo funciona cada uno de ellos. Recuerden que deben tomar muy en cuenta el número de sílabas que tiene cada palabra. Entonces, para eso vamos a contar uno por uno, vamos a hacer el ejercicio uno por uno para contar las sílabas y mirar cuál es la regla que le aplica. Tenemos entonces aquí
en el primero, que es angry. Vamos a contar cuántas sílabas tiene angry. Angry tiene 2 sílabas y además esa última sílaba termina en Y. Como esa última sílaba termina en Y, entonces voy a aplicar la regla 2.2 que dice que voy a cambiar la Y por la I latina y entonces voy a escribir angrier than. Para que notemos la diferencia, entonces vamos a subrayar ambas cositas que agregamos, ¿cierto? Angrier than, las letras que agregamos para que notemos la diferencia entre el adjetivo y el comparativo. Entonces el adjetivo angry, gruñón, angrier than, más gruñón que. Vamos ahora con adorable. Adorable tiene muchas sílabas, tiene más de 2 sílabas. Entonces, para ese caso, cuando las palabras son tan largas, tan grandes, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar, vamos a utilizar la regla número 2 y vamos a decir more adorable than. Allí lo tenemos. Entonces, lo que agregamos fue more than. Vamos ahora con blaring. Blaring también es una palabra de 2 sílabas. Blaring tiene 2 sílabas, pero no termina en Y. Entonces, como no termina en Y, vamos a hacer exactamente lo mismo de esta primera de acá. De la segunda. More blaring than. Aquí lo tenemos. More blaring than. Vamos ahora con big. Big es un adjetivo que tiene una sola sílaba. En ese caso tenemos entonces para una sola sílaba tenemos la regla número 1 y la regla número 1.2 que dice, la regla número 1 que se le agrega ER, pero la regla 1.2 dice que si además terminan en consonante, vocal y consonante, como en este caso, entonces tenemos que doblar la última consonante. Y en este caso nos quedaría bigger, doble G, porque está entre consonante, vocal y consonante. Entonces, doble letra G, bigger than. Recuerden que cuando agregamos ER en los comparativos, no tenemos que agregar more, porque more significa exactamente lo mismo o hace la misma función de ER. Significa más que. Entonces, en este caso sería más grande que. Y agreeable es otro adjetivo, una palabra muy larga, entonces funciona exactamente como este de acá, more agreeable than. Espero que quede claro, chicos, y que si tienen alguna duda, por favor me la escriban al correo y yo con mucho gusto les responderé. Un abrazo.